Es el momento de retomar una declaración que oíamos en el primer capítulo de este podcast y que, como mínimo, llama la atención. Cuando se le ha preguntado a Tejero, en la propia vista del Consejo de Guerra, él dice que a él le gustaría que alguien le explicara qué ha sido el 23F. Carlos Fonseca, periodista y escritor. Por lo que has oído hasta ahora, es muy posible que compartas esta sensación de Tejero. Nosotros, desde luego, sí. Como la cosa aún va a ir a más, vamos a tratar de explicarte lo que viene ahora con una analogía que más o menos todos entendemos, la del organigrama de una empresa. Al fin y al cabo, la mayoría de las empresas imitan en su organización el funcionamiento de cualquier ejército, jerarquía, distribución de labores y la consecución de un objetivo común. Nuestra empresa imaginaria, que se puede llamar, por ejemplo, Giro de Timón Sociedad Anónima, se encargaría de la elaboración y venta de un producto, la operación o solución armada, para la corrección del sistema político en España. Como el nombre es un poco largo, lo llamaremos sencillamente Solución Armada, aunque haya departamentos que la nombren de otras formas. Nuestro cometido entonces es 1. Analizar cómo se elabora este producto y 2. Ver cómo se puede llegar a vender. A ver si lo logramos. Vamos allá. El 23F hay que situarse. ¡Ya que todo! 23F, la gran entrega. Capítulo 4. El gran dispositivo. Para empezar, contamos con un buen nombre. Si mi producto se llama Solución, es porque presupongo que hay un problema. Y como todos sabemos cuál es, cuento ya de partida con un enfoque sencillo, directo y atractivo que incluso podía llegar a resumirse en un eslogan de venta. A Problema Suárez, Solución Armada. El momento es el oportuno. Hay una melodía sonando en el ambiente que parece pedir, si no mi solución, al menos sí algún tipo de reacción. Desencanto con que la democracia no está solucionando los problemas. La crisis política que había en España. Una crisis económica muy potente. Con muchas huelgas. Pareciera que esta democracia es, bueno, pues algo anodino, pero que ahí está y que se pelean los políticos. Las personas de poder utilizan a los hombres de poder, en esa época sobre todo, para obtener sus objetivos. Y hay un pasotismo a la vez, que es preferible estar de juerga todas las noches y viendo películas a la 1 de la noche de Pepi, Lucy Bon y una chica del montón, donde Alaska se mea encima de una compañera suya, y disfrutar de la vida. Juan Sisinio, historiador. Al frente de esta empresa está su director general o CEO, el general Alfonso Armada, que si bien no figura como fundador, es a día de hoy su líder. Supongo que la música le gusta y se deja querer. La estructura del producto, es decir, el plan, está listo. Forzar una moción de censura por parte del UCD que presentaría como candidato al general Armada. Esa moción de censura sería votada por el PSOE, por Coalición Democrática y por algunos diputados del PC, con lo cual tendría la mayoría absoluta. Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea. Eso se plasma en un documento que se considera secreto y que se guarda en el Servicio de Inteligencia, y con el título, el nombre de Operación de Gol. Jesús Palacios, periodista y escritor. Para ello, lo primero que necesito es tener esos partidos a mi favor. Es necesario que los partidos políticos arrimen el hombro. Este arrimar el hombro que dice Muñoz Bolaños es clave. Más que un apoyo, tiene que ser una adhesión. No en vano, lo que se les va a pedir a los partidos políticos es que elijan a un militar como presidente de la nación. Y eso, desde luego, no parece la medida más popular en principio en una jovencísima democracia. Por eso se necesita ir más allá de la razón, se necesita persuasión, porque es importante tener en cuenta que si bien la operación de Gol podía sonarles bien sobre el papel, en la realidad... ¿Cuál es la diferencia entre Francia 1958 y España febrero de 1981? Que en España no existía un riesgo de guerra civil. A pesar de los asesinatos de ETA y a pesar de otro tipo de problemas sociales, de paro, económicos, no había una crisis nacional de Estado. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir en España? Que se lo inventan. ¿Y cómo se lo inventan? Creando una psicosis golpista, es decir, haciéndoles ver a los líderes políticos que si no apoya la solución armada, las consecuencias pueden ser peores, porque pueden derivar en un golpe de Estado. De esta parte se encargará el que hemos denominado el director de marketing de esta empresa, a la sazón comandante del servicio secreto José Luis Cortina. La ofensiva será la clásica del marketing y las ventas. Se crea una necesidad inventada que el consumidor solo podrá satisfacer con la compra de mi producto, la solución armada. Cortina despliega entonces su propio plan.
A los micrófonos en los reservados que le mantienen al día de todo lo que sucede en el pequeño Madrid del poder, suma una estrategia más proactiva, el control de algunos medios, que a su vez tienen sus propios intereses. Detrás de los periódicos hay grupos económicos muy poderosos y entonces Suárez les estaba haciendo la vida imposible a esta gente. Fernando Puel, coronel retirado, doctor en historia y biógrafo de Gutiérrez Mellado. Básicamente medios muy conservadores, desde el ABC evidentemente y todavía en aquella época el Alcázar y otros periódicos. Jesús Núñez Villaverde, entonces jefe de compañía en la Corazada Brunete. El Alcázar era solo del búnker resentido ya y de los restos del búnker, ¿no? José Antonio Martínez Soler, periodista. El búnker. La extrema derecha que se opuso durante la transición a cualquier tipo de cambio en el régimen franquista. El caso es que estos medios serán el campo de batalla de nuestro director de marketing. José Luis Cortina Prieto utiliza sus contactos con la prensa de extrema derecha para filtrarles información. De entre todos estos medios de ultraderecha, muy leídos en el Ejército, el Imparcial, el Alcázar, etc., según Fernando Puel, entonces militar, El más peligroso de todos era el de Heraldo Español. El Heraldo Español nace en abril de 1980 como un refugio para los articulistas más nostálgicos del franquismo. Se trata de un semanario ligado al partido Ultra Acción Nacional Progresista, con escasa distribución, sí, pero útil para mandar mensajes a las personas correctas. A partir de julio, Cortina empieza a filtrar en él la información que cree conveniente para el éxito de la solución armada. Lo hace a través de un periodista, Fernando Latorre, que firma con el seudónimo de Merlín. Merlín, a su vez, se refiere siempre a Cortina, su garganta profunda, con el seudónimo de Mimeiga la prusiana. De este modo, en los artículos de Merlín se va proponiendo públicamente la solución armada y se apunta también a que de no apoyarse esta hay riesgo muy serio de golpe militar. Esto escribe Merlín, por ejemplo, a mediados de verano del 80. ¿Quién negaría hoy en España su colaboración a un militar que terminase con el terrorismo, impusiese seguridad en las calles, diese confianza a los inversores, terminara con las huelgas salvajes y los piquetes informativos? Nadie. Pero además, un militar, me dice Mimeiga la viejecita con añoranza, sería el mejor antídoto contra la involución. Y las fuerzas nacionales, sabiendo que hay un militar al frente del gobierno, hasta podrían resignarse a colaborar con él. Eso es persuasión, sin duda. Y bueno, también ya de paso, se desviaba la atención de los posibles promotores civiles de la cosa. Unos de los que, pudiéramos decir, empujan a los militares a hacer algo es el gran capital. No descuidemos el papel de la patronal. Bueno, pues ahí tiene un papel importante, de incitación, de hay que poner orden. El presidente de eso en ese momento era Ferrer Salat. Carlos Ferrer Salat era un empresario catalán que se convierte en el primer presidente de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, cuando Suárez elabora una constitución donde aparecen un conjunto de derechos socioeconómicos con los cuales está totalmente en desacuerdo, llega a pedir públicamente una intervención de los marines para frenar el proceso de socialización que ha iniciado Suárez en España. Suárez no planteó entrar en la OTAN. Suárez hizo un viaje a Cuba, se llevaba bien con Arafat. Quiere decir, hacía una política mucho más independiente, con unas posiciones en algunos temas avanzadas, progresistas, y por lo tanto no les gustaba. Con el tiempo nos hemos encontrado con un documento excepcional que es el diario de Carlos Ferrer Salat. Y hay una entrada en el diario de Carlos Ferrer Salat que pone AA dispuesto a presidir un gobierno de concentración nacional. AA era Alfonso Almada. Hay que aclarar que la psicosis golpista se centraría o pondría el acento en los cuarteles del ejército. Sería en ellos donde se estarían urdiendo los golpes de Estado. Esta inquietud en los cuarteles es el llamado ruido de sables, una medida muy hábil dado que... El ruido de sables daba miedito, ahora no, pero en aquel momento daba miedo el ruido de sables. Fernando Rueda, periodista de investigación y escritor. Yo recuerdo que se hablaba mucho del ruido de sables, cosa que es verdad que hubo, y sobre todo los editoriales del Alcázar eran auténticos llamamientos a la sublevación. Nicolás Sartorius, entonces diputado comunista. Y esa es la labor de Cortina, empujar la psicosis golpista, además de tener informado al rey. Es el que le dice, señor, los cuarteles están cabreados, hay ruido de sables. Sin embargo, todo esto no casa bien con lo que por otro lado se sabía. Ahora, siempre pensamos que un golpe en general de todas las Fuerzas Armadas era difícil. La información que nosotros tenemos era que había como tres tendencias, ¿no? Y que la tendencia golpista era fuerte, pero no mayoría. Quiere decir que el ejército era más complejo de lo que no era un ejército totalmente ultra. Entonces, ¿había que tener miedo o no? Y esa es la maestría del plan, porque en eso se basa el miedo, en no saber, y en que puestos a esperar, preparémonos para lo peor. Todo eso formaba parte de un esquema necesario para llevar a cabo esa operación que después pasara por ser como un bálsamo de Fierabras para que todo el mundo se quedara quieto. Donde el bálsamo de Fierabras sería la solución armada.
De ahí que varios autores lleguen entonces a una conclusión. Jesús Palacios, por ejemplo. El ruido de sables es absolutamente falso, es ficticio. ¿Había malestar en las salas de bandera? Sí. ¿Había conversaciones? Sí, había. ¿Inquietud? Sí, pero no había conspiración en absoluto. No hubo nunca jamás nada que se pudiera decir había un embrión de puesta en marcha de un golpe de Estado que afectara a las Fuerzas Armadas. Entre otras cosas, porque había un sector muy amplio de las Fuerzas Armadas, sobre todo de oficiales que eran capitanes, comandantes, que no habían luchado en la guerra, etc., que no querían golpes. Tampoco les gustaba, desde luego, el PC, ni eso, pero no estaban dispuestos a ir a un golpe que pensaban, muchos de ellos, que podía cargarse la monarquía. Y con todo y con eso, y como suele ocurrir, el marketing triunfa. Sobre todo, funciona con quien tenía que funcionar. Los primeros en reaccionar son los que más interés tienen en el giro político, los socialistas. Que era el que tenía posibilidades luego de gobernar, ¿no? Merlín y Sumeiga han logrado su objetivo de picarles la curiosidad. Un mes y 2 artículos después, Ignacio Sotelo, secretario de Cultura del partido, se pone en contacto directamente con el comandante Cortina para enterarse de qué está pasando. Y este le informa de las operaciones golpistas que hay en marcha y que ahora veremos que no son ni una ni dos. Con esta nueva información, los socialistas deciden que tienen que conocer de primera mano al menos la operación que parece tener el beneplácito del rey, la solución armada. Para eso, acuden a la fuente más directa y fiable, su número 2. En primavera de 1980, Felipe González avisa al secretario general de la Casa, Sabino Fernández Campo, y lo citan a un almuerzo. En esa reunión, en la que está presente Felipe González, Enrique Múgica y Peces Barba, Felipe González le pregunta qué sabe de los diversos intentos de golpe de Estado, de maniobras que se están llevando a cabo, y le elabora una serie de ellas. Sabino, muy astuto, dice que no conoce absolutamente nada de eso. Aunque tampoco parece que se le mueva un pelo cuando se lo cuenta Felipe. El hecho es que Felipe González le dice, mira, Sabino, dile a su majestad el rey que nosotros estamos de acuerdo con llevar a cabo una operación de gobierno de concentración nacional presidida por el general Armada, antes que se lleve a cabo una involución en España. Pero según esta línea de explicación, la cosa no se quedaría ahí, porque aunque está muy bien mandar un recado a un rey que oficialmente no sabe nada, si de veras este plan va a salir adelante, ¿no convendría estar en él? No olvidemos que el Partido Socialista, el principal partido de la oposición en ese momento, está en los previos a lo que serían sus días de gloria, y que Felipe es el autor de la moción contra Suárez que perdió, pero ganó. Si se posiciona bien en esta nueva operación /solución, puede salir muy bien parado. Está claro, hay que ir a ver al CEO de todo esto, que recordemos, ahora vive y maquina en Lérida. Enrique Múgica, que era diputado socialista y era además el hombre designado por la Ejecutiva Federal como el contacto con los militares, van a ir a Cataluña a hacer campaña a favor de la UGT, y Antoni Siruana, el alcalde de Lérida, le telefona para decirle si quiere mantener una reunión con Alfonso Armada, que está destinado allí. Entonces este hombre acepta y se reúnen. Asiste Joan Raventós, entonces máximo dirigente del Partido Socialista de Cataluña. Es en esa reunión donde Joan Raventós le dice a Armada que el futuro presidente del gobierno tiene que ser él. Yo creo que el PSOE jugó con fuego. No porque reunirse con Armada o hablar sobre las hipótesis de un gobierno de concentración fuera algo ilegal, pero tal y como era la situación política en ese momento, yo creo que le pudieron las ansias por llegar al poder antes de lo previsto y mantuvieron, digamos, unas reuniones cuanto menos, vamos a llamarlas, no sé si impropias o peligrosas. O quizás lo impropio llevara a lo peligroso, porque claro, un partido democrático implicado en una trama que finalmente terminaría derivando en un intento de golpe de Estado, como que no queda demasiado bien en el currículum. Pero dejando esto de lado, si el plan legal y primigenio hubiese triunfado, vale, se puede llegar a reconocer. Pero dado que luego ocurrió lo que ocurrió, ¿quién querría verse asociado a un proyecto así? Todos los presentes en esa reunión han negado siempre, por activa y por pasiva, que allí se hablara de la posibilidad de un gobierno de concentración. Pero lo cierto es que Múgica elabora una minuta de aquella reunión y esa minuta se la remite al secretario general del partido, que era Felipe González. Esta reunión se produce en Lérida el 22 de octubre del 80. Así lo recoge en sus memorias, entre otros, José Bono, diputado socialista en la fecha, y por lo que se deduce, no llegan a un acuerdo expreso, puesto que el Partido Socialista, al parecer, sí querría contar con los nacionalistas, y con esto tocan hueso frente al plan de Gaulle. Todo el asunto de los nacionalismos y su control era uno de los principales ejes de ese nuevo gobierno. El España se rompe otra vez. El Partido Socialista, sin embargo, mueve sus hilos al margen buscando apoyos. El portavoz del PNV en ese momento en el Congreso, Marcos Vizcaya, sí se le acercó a Alfonso Guerra y no sé si Peces Barba.
Entonces le debieron decir a ver qué opinaba sobre la posibilidad de que presidiera el gobierno pues un militar. Entonces Marco Vizcaya se lo contó a Javier Arzayus, que estaba en Bilbao, y Javier Arzayus dijo, ¿y por qué no por un obispo? Esto es una locura, ¿no? Y ahí quedó la cosa. Iñaki Anasagasti, diputado por el PNV en el Parlamento del País Vasco en 1981. La cosa quedó en que, efectivamente, en aquella lista del supuesto gobierno de Armada no figuraba ningún ministro del Partido Nacionalista Vasco, algo con lo que Armada ya contaba. Sí figuraban, sin embargo, Felipe González o el también socialista Javier Solana. Ambos, por cierto, han declinado su participación en este podcast. Por supuesto, el PSOE no fue el único partido con el que se contactó. En cuanto al Partido Comunista, con el que Armada sí contaba, Carrillo se pone en contra desde el primer momento. Puede que Carrillo sí, pero tal como se conoció después, Ramón Tamames, uno de sus diputados en el Congreso, figuraba en la lista como ministro de Economía. Cuando le preguntamos a él si había hablado con alguien de esto antes del 23F, nos dijo: con nadie, ni antes, ni después. Nunca había visto Armada ni me propuso nadie nada de ministro de Economía en aquella ocasión. Aunque deja caer que tenía su lógica que pensaran en él. Porque me había leído la estructura económica de España y sabía que yo tenía en la cabeza la economía española, sencillamente. Y para demostrar además que estando en el PC no tenía miedo tampoco a una cosa ideológica cerrada, ¿no? Que era un facha, ¿no? Hace un gobierno compensado, ¿no? Si lo sabía o no, es otro nuevo misterio. Lo que se advierte es que, a posteriori, nadie parece estar muy cómodo con verse asociado a la solución armada, excepto Luis Marianson, también presente en esa lista. Lo que pasa es que era mentira, porque ni Felipe González, ni Peces Barba, ni Tamames, ni qué tal han querido que se hable de eso, como es lógico, porque estuvimos todos ahí. A mí me llamó Armada para hablarme y lo que me dijo es que se hacía ese gobierno, era un gobierno de salvación. Naturalmente me dijo que el rey estaba de acuerdo, que en realidad políticamente quien lo encabezaba era Felipe González. Yo dudé de eso y él me dijo que sí, que Felipe González le había dicho que sí y que todo estaba de acuerdo y que él quería que yo fuese el ministro de Información. Yo a lo que me sumé fue a una operación que evitase que volvieran los militares de Franco. Eso es a lo que me sumé. Y muchos de los que estaban ahí, desde luego Felipe González se sumó a eso. Nos juramentó Armada que no diríamos nada. Y yo hablo ahora porque han pasado 50 años. En definitiva, y por el lado de los políticos, podemos decir que la estrategia de marketing de la solución armada es todo un éxito. Check. Toca ahora ocuparse de dos temas importantes: la competencia, es decir, otras posibles operaciones que pueda haber en marcha, y los apoyos militares. Los dos se van a manejar en paralelo en este agitado otoño de 1980. Por el lado de la competencia, el 16 de noviembre aparece un informe en el que se habla de todas las operaciones golpistas que presuntamente se están preparando en ese momento. Bueno, ese tipo de informes de ruido de sables debían ser muy comunes, no es nada exclusivo. Este en concreto se llamó Panorama de las operaciones en marcha y lo elaboró Manuel Fernández Monzón Altolaguirre. Fernández Monzón era un hombre procedente de los servicios de información que tenía excelentes relaciones con toda la élite económica y política del país. Es un tío inteligentísimo, muy trabajador, pero se metía en todos los charcos que encontraba, con una ambición desmesurada, pero era una persona bien enterada, porque en realidad lo que dice no es ninguna tontería. Lo que dice es que hay varios golpes preparándose, todos en el seno del ejército, el de los coroneles, el de los técnicos, el de los generales y el de los espontáneos, liderado por Tejero. Sobre Tejero es muy elocuente la imagen que el periodista Martín Prieto da de él en esa época. Según Prieto, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, se convirtió en un hombre que circulaba por Madrid con un golpe de Estado bajo el brazo para quien quisiera respaldarlo. Por último, en el informe, Monzón habla de una operación civil-militar, la solución armada. Pues bien, el 11 de noviembre, cuando faltan apenas 3 meses para el 23F, este informe llega a manos de Adolfo Suárez, de su vicepresidente Gutiérrez Mellado, de Agustín Rodríguez Sahagún, entonces ministro de Defensa, y del mismísimo rey. Pero no le hacen ni caso, porque como lleva 3 años contando que viene el lobo, pues ya no le creen que viene el lobo. Pero no se lo creían ni Gutiérrez Mellado ni Suárez. Y yo creo que tampoco el rey. Creían que eran habladurías del Monzón, porque claro, lo demás es que no trascendía, es decir, no lo contaban. Es cierto que, en principio, resulta llamativa esta inacción ante un informe de estas características, pero no lo es tanto si vamos uniendo los puntos que ya conocemos. El rey, por su parte, estaba probablemente al tanto a través tanto de los periódicos como de Cortina, que de todo se enteraba. Y en cuanto a Suárez, Gutiérrez Mellado y Rodríguez de Sahagún, casi 3/4 de lo mismo. Todos leen los periódicos, todos tienen información y todos conocen la solución armada, pero todos obvian el informe. Sin embargo, las conspiraciones militares que constan en él y que Cortina conoce de sobra al margen de informes, sí preocupan a los organizadores de la solución armada. Es, como decimos, la competencia, y algo habrá que hacer con ella.
¿Qué tal aprovecharla como posible plan B? Porque ante una operación de esta envergadura es esencial contar con un plan B, una alternativa a la vertiente constitucional de la moción de censura. Con diferencias, este plan B sería lo que Muñoz Bolaños llama la vertiente pseudoconstitucional, mientras que Diego Camacho y Jesús Palacios lo llaman el supuesto anticonstitucional máximo, una operación que contaría con 3 fases. La primera fase es el tomar al Gobierno, Poder Ejecutivo, y tomar al Congreso de los Diputados, Poder Legislativo, secuestrarlos a los dos. Y entonces se obtiene una situación de emergencia nacional. Diego Camacho, agente del CSIC en 1981. Es decir, el plan B consistiría en hacer realidad aquello que vaticinan los periódicos, provocar una situación en la que haya que intervenir sí o sí para reconducirlo todo de nuevo hacia el plan A. Armada presentándose como la solución a esa toma militar, poniendo orden y postulándose como presidente de un gobierno de concentración temporal. Porque el general Armada nunca se va a presentar como parte de ese golpe, sino se va a presentar como el salvador de esa situación. La solución de Gol punto por punto. Hábil, ¿verdad? Insistimos en que, en principio, este plan se aplicaría solo en caso estrictamente necesario, pero hay que prepararlo. Por eso escogen a una figura que le da credibilidad por encima de todo, que es la figura del teniente coronel Tejero. Es un hombre que tenía toda su pasión en el régimen de Franco y era también una persona muy querida dentro de sus subordinados de la Guardia Civil. Él representa la violación de la legalidad constitucional. Esa es la primera fase. Y esperar a que viniera la apertura de la segunda fase, es decir, la solución a esa primera. Además, ya le conocen bien. Tejero está monitorizado por el CSIC desde 1979. Todo el mundo en el servicio de información saben que Tejero, una vez que ha fallado su idea, que era la Operación Galaxia, de tomar la Moncloa, tiene un nuevo objetivo, que es tomar el Congreso de los Diputados. De hecho, llama la atención que Tejero no hubiera llevado a cabo sus planes golpistas mucho antes. Pero hay una razón. No tenía mando, no tenía hombres bajo su disciplina. Porque a Tejero nadie le quería ceder sus hombres por la sencilla razón de que no se fiaban de él. Perfecto, entonces, en caso de necesitarlo, podemos proporcionarle esos medios y esos hombres. De ese modo, no solo nos habremos hecho con un plan B, sino que además tendremos controlado a Tejero, nuestra competencia potencialmente más fogosa. 2 pájaros de un tiro. Lo que parece es que, en principio, Armada no entra en contacto directo con Tejero. Hará que lo haga otra persona, la persona necesaria como apoyo militar, el otro tema importante del que ocuparse para el éxito de la solución armada. Esa persona será uno de los suyos. Jaime Milán del Bosch era teniente general del ejército, era tan monárquico como Armada, era amigo del rey y era en esos momentos capitán general de la tercera región militar. Un tipo que tenía prestigio porque había sido una mezcla de aristócrata, capitán general, con mando en plaza y con autoridad, con carisma en cuanto a mando militar, que era reconocido en términos generales. Todos los que le han conocido a Milán le admiraban. Milán era una persona muy respetada. Detrás de Milán iba todo el mundo. Difícil encontrar un perfil mejor en el plano militar, pero es que hay varias ventajas más. Armada y él son viejos amigos. Ambos fueron voluntarios en la División Azul que luchó junto a los nazis contra el ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial. Ambos se sienten apartados de Madrid y ambos provienen de altísimas esferas económicas y aristocráticas. Milán del Bosch era un hombre inmensamente rico por su madre, que era una usía perteneciente a la burguesía vasca, dueña de la Moraleja. Armada pertenecía a una familia también muy pudiente, con grandes posesiones en Galicia. Y aún hay otro pequeño detalle que hermana más a estos dos generales. Milán es un tío reconocido por todos, el mejor general del ejército en aquel momento. Cuando cesa Vega, el que se creía el heredero natural de Vega era Jaime Milán. Y Gutiérrez Mellado no se fiaba mucho de Jaime Milán y entonces nombra a Gabeiras y manda a Milán a Valencia. Y eso Milán no se lo puede perdonar a Gutiérrez Mellado, porque podríamos decir, eso es una ofensa personal. Así que ya tenemos 2 casos de rencillas personales. Armada contra Suárez, desde Lérida, y Milán contra Gutiérrez Mellado, desde Valencia. Desde luego, Milán es perfecto para el plan. Con él, la operación tendría asegurada una condición que, según Diego Camacho, tiene que tener la operación en su primera fase, la de la toma del Congreso. Esa primera fase tiene que ser respaldada por una fuerza muy superior. El pronunciamiento de Milán del Bosch en Valencia, donde sacan los carros a la calle y entonces se ve que el ejército, digamos, en esa situación de emergencia nacional, toma el poder porque asume las competencias del poder civil. El 16 de noviembre, el CEO Armada se reúne de nuevo con Milán en Valencia, la región militar que manda. Charlan de la situación y es cuando Armada le explica
que el rey es favorable a una operación que termine convirtiéndole a él en presidente de un gobierno de concentración nacional y que le pide apoyo para llevarla a cabo. Y es ahí cuando suelta la frase de que el rey le había dicho que Suárez le llevaba a la ruina. Al parecer, el hecho de que el rey esté de acuerdo con el plan es lo que termina de convencer a Milans del Bosch para unirse a él. Pero un recordatorio aquí de lo que es borbonear, aquello de que el rey asiente y apoya, sin que eso pueda querer decir nada más allá de que el señor es educado. El rey tonteaba permanentemente con todo el mundo, no con eso, sino también con los otros. Hombre, es que el rey era un peligro, pero nos venía bien, nos convenía. Por ahora, hemos conseguido que Milans se sume al plan gracias efectivamente a que Armada confirma a todo el mundo que el rey da su beneplácito a la operación. Milans, check. Mientras, en el departamento de marketing aún queda mucho por hacer. Cortina, siempre varios pasos por delante, decide en diciembre de 1980 subir el volumen de la psicosis golpista y cambia su eje de actuación del Heraldo Español al Alcázar, el medio más importante y con más tirada de la ultraderecha. Entre otras razones, se pasa al Alcázar para que se publiquen los artículos del llamado colectivo Almendros. ¿Pero qué es el colectivo Almendros? No se sabe. ¿Qué ocurre? Que Juan Blanco, que era su director del Alcázar en ese momento, dijo que los artículos del colectivo Almendros llegaban ya cerrados y el periódico los publicaba. Con este método, los Almendros, que se sospecha que son generales del ejército, publican 3 artículos que acompañan el periodo más caliente de toda la psicosis golpista. Cumplida su misión, desaparecerán. Los artículos del colectivo Almendros lo que hacen es reorientar la solución armada. El primer artículo es del 17 de diciembre de 1980. En él se asegura que los miembros de las Fuerzas Armadas quieren a un militar como presidente. La trampa del artículo reside en que esta opción se presenta como si fuera el deseo de la mayor parte del ejército. Es decir, el primer artículo es más amenazador. Resultado, psicosis. Esa Navidad, el rey lanza un mensaje velado a Suárez en su discurso de Nochebuena, hablando de los problemas que atraviesa España. El terrorismo, la crisis económica de las sociedades industriales, la falta a veces de autenticidad en los planteamientos de la convivencia, la exigencia no siempre asumida de respetar los poderes públicos legítimos, la necesidad de fijar los límites que no pueden traspasarse y de integrar los intereses y comportamientos individuales, de partido o regionales en ese marco de grandes... Y el que quiera entender, que entienda. Mientras Suárez encaja el golpe, tomamos las uvas y entramos en 1981. Los primeros días de enero, Armada se reúne con el rey en Baqueira, donde la familia real pasa la Navidad. Allí, y según el propio Juan Carlos confirma en sus memorias, tendrán varias conversaciones, charlas decisivas para todo lo que está a punto de ocurrir. ¿Qué es lo que se dijo en esas conversaciones? Se desconoce totalmente. De lo que sí, por lo que habló Armada con Cuenca Toribio. José Manuel Cuenca Toribio, historiador que habló largo y tendido con Armada tras el golpe. Armada salió convencido de ahí de que el rey le autorizaba a hacer algo. El rey le puede decir al general Armada, estoy totalmente de acuerdo contigo, esto hay que acabarlo, y el general Armada interpretar, perfecto, lo voy a hacer, no te preocupes, ya yo lo hago y lo hago a mi manera. ¿Y cuál es su manera? ¿Habló él y autorizó a Tejero a hacer lo que hizo? ¿Le dijo él a Milans del Bosch? No lo sabemos. Él es un personaje sumamente complejo que optó por el silencio. ¿Por qué optó por el silencio? Se había puesto de acuerdo con el rey en que ninguno de los dos iba a decir nunca, iba a desvelar sus conversaciones. Ana Romero, periodista, escritora y biógrafa de Carmen Díez de Rivera. Probablemente tampoco lo sabremos nunca, aunque podríamos estar ante un nuevo caso de rey borboneando. Pero es que esto no es lo importante. Lo verdaderamente interesante aquí es ese Armada salió convencido. Porque, ¿y si este usó esa conocida ambigüedad real para justificar su plan? Lo que sí sabemos es que a partir de ese momento, Armada vendió su operación como un deseo expreso del rey, y que gracias a ello, Milans, por ejemplo, accedió a entrar en el plan, y si Milans accedió, bien pudieron hacerlo otros. Lo que sí es probable que ocurriera en esas conversaciones navideñas es que Armada insistiera en volver a Madrid. Ya no es una cuestión de honor, es que necesita estar en la capital para llevar a cabo su operación, un dato que presuntamente también desconoce el rey. El hecho es que lo consigue. Esto es muy importante. Él decide que lo va a nombrar segundo jefe y que lo va a traer a Madrid, y el presidente Suárez entra en cólera. No quiere ni por asomo. Pero el rey decide que sí. ¿Quiere esto decir que le está ayudando y allanando el camino para el golpe de Estado? No. No, pero de hecho esta decisión, aunque sea de manera inconsciente, sí hará que los acontecimientos se precipiten.
El acercamiento de Armada a Madrid acerca también las posibilidades de empezar a ponerse en marcha. Un dato importante aquí. Ana Romero habla de la decisión del rey, pero este nombramiento no se hará público ni se confirmará hasta varias semanas después. Sea como sea, y previendo que se vaya a producir, ahora ya sí es perentorio ocuparse de la competencia. Y todo vuelve a ocurrir a un ritmo vertiginoso. La cúpula de la operación, aquellas élites conspirativas de las reuniones de Ansón, entre otras, manda a Armada una segunda reunión con Milans del Bosque en Valencia. Será el 10 de enero de 1981. Falta un mes y 13 días para el 23F. En este encuentro, el CEO Armada encomienda a Milans su primera misión: hablar directamente con todos los posibles golpistas y congelar todas las operaciones en marcha. Una semana después, el 17 de enero, Milans se reúne en un piso de la calle General Cabrera de Madrid con todas las cúpulas de las operaciones en marcha, Tejero, por supuesto, incluido. Ahí la decisión que se toma, mejor dicho, es todas las operaciones golpistas en marcha quedan congeladas y todos apoyan la solución armada. Punto. Si fracasa la solución armada, tienen vía libre para poner en marcha sus operaciones y Milans se compromete a apoyarlas. Este, por si acaso en caso de fracaso, es la clave del 23F. Solo hay un pequeñísimo detalle que Milans omite en esa reunión porque así ha quedado con Armada: explicarles en qué consiste realmente la solución armada. Un gobierno de concentración con socialistas, comunistas y demás, porque ¿para qué contárselo? Se va a montar un lío y total, a esta gente con suerte no la vamos a volver a ver. Así que mejor no menea yo. Según Muñoz Bolaños, todos obedecen y respetan la decisión, entre otras cosas y sobre todo, porque Milans les dice que la operación armada tiene el visto bueno del rey. A Tejero no le cae bien, porque él es partidario de que el gobierno esté presidido por una junta militar, pero aún así se subordina a Milans. Aparte de esto, en esta reunión Milans lleva a cabo el otro encargo que le ha hecho Armada. Le dice que se entreviste con Tejero y que estudie su operación por si la necesitan para poner en marcha la variante pseudoconstitucional de la solución armada. Se estudia con detalle la operación que ha diseñado para tomar el Congreso de los Diputados. El 22 de enero, el colectivo Almendros publica su segundo artículo. De nuevo la advertencia. De nuevo, un no pierdan la cabeza si no quieren perder la cabeza. A estas alturas, Suárez ya se ha dado cuenta de que la solución armada cuenta con los apoyos necesarios y de que el rey no estaría en contra de la tal solución. Había prevista una segunda moción de censura para la primavera de 1981, en la que el PSOE y los críticos de UCD plantearían una moción de censura para quitar a Suárez de presidente del gobierno. Esta sería, con casi toda seguridad, la moción prevista en la solución armada. Suárez no hace nada porque no puede hacer nada, porque es que él sabe que detrás de Armada está el rey. Entonces, ¿qué hace? Hace su último movimiento magistral. Suárez, el estratega, ha vuelto. Si él era el problema, él se marchaba. Es el 29 de enero de 1981. Buenas noches, señoras y señores. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. He llegado al convencimiento de que hoy, en las actuales circunstancias... Desconcertante, o sea, yo no me lo esperaba. De pronto, que va a hacer una declaración a la tele y entonces yo estaba allí pues organizando lo de la acreditación de los periodistas y esas cosas. Lo que pasa es que cuando empezó a hablar yo me quedé de piedra cuando dijo que me voy. Y después, cuando ya se terminó la grabación, yo le pregunté, pero presidente, ¿cómo dimite? Y dice, Fernando, tú has estado conmigo todo el verano, no te imaginas por qué. Y absolutamente asqueado también de todo y aislado de todos, se presenta el 26 de enero en Zarzuela. El rey recibe la dimisión de Suárez y lo único que le dice es te haré duque. Y no le dice resiste, aguante, tal. Estaba deseando que presentara la dimisión. Esto, por supuesto, ataca la vertiente constitucional de la operación armada en su línea de flotación. De hecho, la desactiva. Suárez también lo sabía todo y por eso dimite. Suárez temía enormemente al general Armada. Temía que todo el proyecto que él había creado se viniera abajo si un militar se convertía en presidente del gobierno. Es que Suárez era un personaje de otro tipo. Bueno, pues un poco era pistolero solo, ¿no? Solitario en el mundo este, pero tenía mucho valor. Era un tipo íntegro, comprometido con su papel histórico con la democracia y por eso dimitió. José Antonio Martínez Soler, periodista. Entonces siguen las otras operaciones. En realidad, la que sigue es la de Tejero, como habían previsto.
Pero antes de esto, es inevitable hacerse la pregunta más lógica. ¿Cómo se llega al golpe si ya no hay motivos para el golpe? Como dice el refrán, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. Sin embargo, no, se da un golpe militar. La clave, o una de ellas, está en un dato del que se suele hablar poco, pero que es completamente decisivo. Con la dimisión de Suárez, el rey es el que propone quién va a ser investido para ser designado, elegido presidente de gobierno. El rey está en esos momentos tentado directamente para proponer la figura del general Armada. Sin embargo, antes de irse y consciente de que eso puede llegar a ocurrir, Suárez toma medidas dentro de su propio partido. Reúne a un grupo de gente para que entre ese grupo de elegidos salga el que ha de ser su sustituto. Se votan entre ellos y sale elegido Leopoldo Calvo Sotelo. Calvo Sotelo es de derechas, un técnico aburrido con apellido ilustre y sólidos lazos con la economía española. Tenía muchísima mejor imagen y entrada, digamos, dentro del estamento militar. Es decir, en principio, el hombre perfecto para aplacar los ánimos golpistas de la extrema derecha. Sin embargo, esta no parece contenta con la elección y se lo hace saber al rey, indicándole cuál sigue siendo para ellos la decisión correcta. Desde el colectivo Almendros, en su tercer y último artículo del 1 de febrero del 81, le dijeron que debía tomar otro candidato distinto de Leopoldo Calvo Sotelo. Pero nunca se debe olvidar, ni en esta ni en ninguna historia que implique a reyes o reinas, que el principal objetivo de un monarca es, fue y siempre será perpetuar su propia empresa, la monarquía. Y para eso tienen a su corte, para escucharla en todo lo que ayude a ese fin. Diferentes personalidades, entre otros Constantino, el que había sido destituido como rey de Grecia, y otras personas, le dicen: Señor, es mejor, más prudente, que no tomes una actitud política en este aspecto y que dejes que los acontecimientos se desarrollen como están previstos. El general Armada debió de sentirse decepcionado cuando se da cuenta de que el rey Juan Carlos opta por Calvo Sotelo, porque él estaba convencido de que el presidente iba a ser él y debió de sentirse decepcionado, de decir, bueno, si va a ser el presidente Calvo Sotelo, ¿cuál es el papel para mí? Yo me quedo sin nada. Es muy duro para una persona de esas características, además, reconocer un fracaso. Desde este momento, rey y Armada irán cada uno por su lado. El general Armada, porque el rey le robó la tostada, por decirlo de una manera coloquial, decidió seguir sí o sí y luego venderle al rey que era lo mejor y convencerle sobre la marcha. Tenía una relación con él tan estrecha, ya lo convenceré, ya cruzaré ese puente cuando se produzca. Porque yo creo que para los golpistas era mentira que el problema fuera Suárez. Porque el golpe no era contra Suárez, el golpe era para modificar en sentido conservador el sistema político vigente. Es que forma parte de esa enorme leyenda urbana que se ha creado en torno al 23F, que si querían quitar a Suárez. No, Suárez no era el fin, era el medio. Entonces daba igual que Suárez hubiera dimitido si quien le sustituía como presidente del gobierno era Leopoldo Calvo Sotelo, que iba a continuar la misma política que Suárez. A todo esto, y presuntamente ignorante de estos movimientos según unos, y precisamente por tener vía libre según otros, el rey cumple con lo prometido a Armada. Dimitido Suárez, nada impide que se le nombre segundo jefe del Estado Mayor y vuelva a Madrid. Según Muñoz Bolaños, el rey se lo habría confirmado en una llamada que le hace desde Barajas el 4 de febrero. Y una vez comunicado, Armada debe despedirse de la guarnición que hasta ese momento ha mandado. Se celebra una cena de despedida al que asisten distintas autoridades civiles y militares. Y durante esa cena hay dos anécdotas. La primera es con la esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, que le pregunta que qué le parece el nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Y Armada dice que no cree que vaya a ser presidente del gobierno. Y la segunda es durante la cena que un militar se acerca a la mujer de Armada y le dice: Paquita, tienes que adelgazar porque tu marido va a ser presidente del gobierno. ha llegado el momento. Hay que pasar al plan B, a la vertiente pseudoconstitucional. Hay que activar a Tejero, facilitarle los medios para que lleve a cabo la toma del Congreso y en el momento preciso mandar a Armada para que lo reconduzca, ponga paz y se postule como presidente. Obviamente, de todos estos pasos Tejero solo conoce el primero. Obviamente, no sabe que él no es más que un instrumento en un plan que desconoce. Y obviamente, ni en sus mayores delirios podría llegar a imaginar la composición del nuevo gobierno de Armada, que él mismo está a punto de propiciar. Cuando se confirma el nombramiento de Calvo Sotelo, Tejero, como todos, comprende que la solución armada ha fracasado, así que siguiendo las pautas que Milans les había dado en la calle General Cabrera, llama a Valencia y comunica que va adelante. Según el periodista Martín Prieto, será en ese mismo piso de Madrid donde Milans del Bosch vuelva a reunirse con Tejero y otros militares en los días previos al golpe.
Y decimos días porque ese fue literalmente el tiempo que se tuvo para planear lo que terminó siendo el 23F. Tejero tiene que actuar. ¿Pero cómo, si no tiene ni hombres ni medios? Y aquí es donde empieza la parte espinosa de las diferentes versiones y teorías sobre el 23F. Nosotros nos hemos limitado a recogerlas para exponértelas. Empezamos por el lugar en el que todos estos autores están de acuerdo. El CSIC, ¿qué es la clave? Roberto Muñoz Bolaños. El CSIC es la entidad que ejecuta la operación del 23 de febrero. Jesús Palacios. El golpe se planifica en el CSIC por parte fundamentalmente de Calderón y por parte del comandante Cortina. Diego Camacho. El teniente coronel Javier Calderón, recordemos, es el inmediato superior de Cortina. Dos oficiales muy amigos, pertenecientes ambos a un grupo de militares que se llaman Forja. Forja, ¿recuerdas? Ya te avisamos de que era importante. Que eran los hombres de confianza de Gutiérrez Mellado. Pero si Calderón y Cortina son los hombres de confianza de Gutiérrez Mellado, ¿cómo es que este no está al corriente de los planes del servicio secreto? Jamás le pasaron una información sobre todas estas operaciones que estaba desarrollando el CSIC. Lo mantuvieron ajeno completamente. Jesús Palacios de nuevo. Pero sigamos con el plan, que el tiempo apremia. Quedamos en que Tejero era el hombre elegido para esta fase. El problema es que Tejero no tiene tropas y entra en contacto con diversos capitanes para que le ceda las suyas. Uno de esos capitanes es Vicente Gómez Iglesias, que había sido su subordinado en Guipúzcoa. ¿Cuál era el problema? Que Vicente Gómez Iglesias era un hombre de CSIC. Es un problema que a un tiempo es una ventaja, puesto que Gómez Iglesias, miembro de la OME y hombre a cargo directo de Cortina, será clave en el momento de facilitar el reclutamiento de hombres y la puesta a disposición de los autobuses el mismo día del golpe, apenas unas horas antes. Según Jesús Palacios, el capitán Vicente Gómez Iglesias, en una reunión en casa de Tejero, 4 o 5 días antes del 23 de febrero, le dice: mi comandante lo conoce todo y tienes que reunirte con él. Y esa noche madrugada lo lleva a casa del comandante José Luis Cortina, quien le dice: usted, Tejero, va a entrar en el Congreso de los Diputados el lunes 23 de febrero. José Luis Cortina siempre ha negado que este encuentro tuviera lugar. Pero hay más voces que unen a los espías con todo esto. Muñoz Bolaños, por ejemplo. Es decir, que es la clave. ¿Por qué? Porque, por un lado, es quien pone en contacto a Armada con Tejero, y por otro lado, y aquí viene lo más importante, es quien proporciona los radioteléfonos y los hombres a Tejero. Aunque 2 de los 3 implicados lo niegan. Si Cortina era el pegamento entre Armada y Tejero, tanto Armada como Cortina lo niegan. Pero Tejero es el que dice que es el propio Cortina quien le convoca para que conozca a Armada. Pero el único testimonio que existe sobre esa conexión es el testimonio del propio Tejero. Carlos Fonseca. Sin embargo, y perdón por la insistencia, hay más voces que apuntan a esa dirección. Cortina sí que se había reunido con Armada y con Tejero. Juan Rando, agente de la OME en 1981. Según Muñoz Bolaños, es de hecho Cortina quien le dice a Tejero que en Madrid la operación la dirige Armada y tiene que hablar con él. Al parecer lo hacen en un piso de la madrileña calle Juan Gris. Sí, en la reunión que tiene lugar el sábado 21 de febrero de 1981. Es decir, solo 2 días antes del golpe. En este encuentro, Armada explicaría a Tejero cómo tomar el Congreso, la fase 1, y le deja claro algo que es absolutamente imprescindible para el éxito de su plan. Le dice que lo haga de forma incruenta. Tejero le pide cierto margen de sangre y le dice a Armada que bajo ningún concepto puede haber ninguna sangre. Porque aunque Tejero no lo sepa, si hay sangre o cualquier tipo de violencia, lo de reconducir el golpe y postularse a Armada como presidente del gobierno se hace del todo inviable. Sangre es igual a golpe de Estado en toda regla, y eso invalidaría sus planes. Pero Tejero no es el único que no cuenta con toda la información. Armada tampoco informa a Milans de esta reunión con Tejero. Para él, Milans tiene su propia misión sacando las tropas en Valencia. Pero volvamos al CSIC. Toda la operatividad, digamos, de hacer coincidir los autobuses a la misma hora, de llevarlos, todo eso se planifica desde el CSIC. Diego Camacho. Los autobuses en los que los 200 y pico guardias civiles llegaron al Congreso. Como en el famoso caso del Watergate, ¿no? Siempre se dice, sigue la pista del dinero, ¿no? Pues en el caso del golpe, la única pista del dinero que se sigue es el de los autobuses. ¿De dónde han surgido esos autobuses? Carlos Fonseca. Exacto. ¿De dónde han salido? Tejero había comprado unos autobuses, había conseguido unos dineros de un empresario. Sin embargo, los autobuses que salen son autobuses del parque de automovilismo. Jesús Palacios. El operativo parte de 2 puntos. El parque de automovilismo de la Guardia Civil en Madrid y la primera comandancia móvil de la Guardia de Valdemoro. Pero recuerda que estamos mucho antes del Google Maps y el tráfico en Madrid era un infierno, con lo que... Coordinadamente a esto y en paralelo, desde el CSIC se pone también
otros agentes operativos que les van guiando por Madrid hasta el Congreso de los Diputados. Porque era un lunes aquello, pues a la hora de salida de las oficinas, y entonces no era fácil hacer que todos los autobuses coincidieran y que llegaran todos en una sola oleada, porque de no haber llegado en una sola oleada, muy probablemente las fuerzas de la policía que había allí hubieran parado a aquellos y no les hubieran dejado entrar, habían cerrado las puertas y en ese momento todo se ha ido al garete. Juan Rando. En el parque de automovilismo se encuentra el ya nombrado Gómez Iglesias, miembro de la OME. ¿Y por qué está allí? Pues porque Cortina había creado, tiempo antes del 23F, una pequeña unidad dentro del grupo operativo dedicado a misiones concretas relacionadas con el golpe. Atención, no confundir esta unidad con la OME. Esta de la que habla Fernando Rueda sería una especie de subunidad dentro de la OME, con Juan Rando al frente. En el 81, como el servicio ya se había dado cuenta que se enfrentaba en muchas ocasiones a situaciones que habían estado a punto de salírsele de madre, decidieron ellos organizar una unidad que se llamaba la Sección Especial de Agentes. Y esta sección especial de agentes, pues me ofrecieron el mando de ella a mí. Era una unidad que la formábamos 7 personas y era la unidad, estaba dispuesta para tomar el lugar de una unidad que estuviera actuando y que se viera en riesgo cierto de un desastre. Bien, pues los agentes del CSIC que presuntamente guiarán los autobuses el día D saldrán de esta sección especial de agentes sin el conocimiento de su jefe, Juan Rando, que es quien habla. Mi segundo era un cabo de la Guardia Civil. De nombre Rafael Monge, y del cual volverás a oír hablar. No hay que olvidar que incluso el apoyo que presta mi equipo a los autobuses aquellos no se prepara en un día. Por una operación de una envergadura crítica como era aquella, pues aquello requiere pues esas semanas o meses de preparación que yo me había dedicado al cultivo del gladiolo, ¿no? Uno de los miembros de la OME que sí estaría al tanto de todo sería el capitán Gómez Iglesias. Que, no por casualidad, había pedido un curso en el parque móvil de la Guardia Civil. Un curso que a nosotros, a la OME, ni nos iba ni nos venía, nos era completamente ajeno. A la OME sí, pero no a los agentes que Cortina había elegido para el plan B de la operación armada. A tan solo 2 horas de la hora H, Tejero, en el parque de automovilismo, habla con el coronel jefe del parque y pide hombres y autobuses para una operación en nombre del rey. Y quien valida en ese momento todo lo que está exponiendo el teniente coronel Tejero es el capitán Vicente Gómez Iglesias. Y eso convence absolutamente a todos de que esa operación es por España, para salvar la situación política que hay en España, y que es una operación deseada y querida por el rey Juan Carlos. Y por eso puede reclutar a toda una fuerza militar, como son capitanes, tenientes y demás, de 200 y pico hombres. Y así salen autobuses y hombres rumbo al Congreso. Por cierto, un pequeño detalle, y ya que se está pidiendo todo en nombre del rey, ¿sabe don Juan Carlos algo de todo este asunto? Durante el mes de febrero de ese año, Cortina va a Zarzuela a entrevistarse con el rey desde el 1 de febrero al 20, 14 veces. Quien lleva un conocimiento día a día del planeamiento es el rey, pero el rey no hace el planeamiento. Diego Camacho de nuevo. En función de la documentación existente, se puede afirmar que el rey estaba en conocimiento de la fase constitucional de la solución armada, pero no existe ninguna prueba que demuestre que el rey conocía la relación entre Armada y Tejero y que el general había ordenado al teniente coronel que tomara el Congreso de los Diputados. Roberto Muñoz Bolaños. El hecho es que la operación ha comenzado. ¡Quieto todos! 23F, la gran intriga. Capítulo 4, el gran dispositivo. Este podcast es una producción de The Voice Village para Movistar Plus. Dirección, narración y entrevistas, Conchi Cejudo. Guión, dirección artística y diseño sonoro, Mona León Siminiani. Montaje de diálogos, Jonathan Herbert. Limpieza de diálogos, Pablo de Diego. Grabación, Mateo Garri Winogrand. Investigación, Conchi Cejudo y Mona León Siminiani. Producción ejecutiva de The Voice Village, Ricardo Villa. Responsable de desarrollo editorial en Movistar Plus, Miriam Lagoa.
Si te ha gustado este documental sonoro y quieres completar la experiencia, ya está disponible en la plataforma de Movistar Plus la serie Anatomía de un instante.